Buenas tardes a todos. En este primer capítulo de nuestro podcast tenemos con nosotros a Tania Pasarín, autora del libro Atención a la diversidad e investigadora educativa en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Tania? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, por aquí estamos, ya con frío, aquí en el norte. Antes de entrar un poco de lleno en tu libro, como lector, algo que me despierta mucho interés es saber cómo ha sido tu experiencia a la hora de crear este libro y el por qué, desde sus inicios hasta la hora de la publicación. Vale, yo antes de ser docente universitaria como soy ahora, fui opositora. Yo soy maestra de educación infantil y primaria y oposité por la oposición del Cuerpo de Maestros de Educación Infantil. Y este libro fue como la precuela, la precuela de este libro, digamos, fue mi dossier de atención a la diversidad. Mi preparadora en ese momento me recomendó preparar un dossier con todas las necesidades específicas de apoyo educativo que en ese momento había, que eran diferentes a las que hay ahora con la LOMLOE, eran las de la LOMCE, y yo tenía cada necesidad pues con su definición, sus tipos, sus cosas, yo me lo había organizado para mí. Cuando dejé de opositar, porque me adentré en el doctorado y en la vida universitaria, otra preparadora de oposiciones, hablando ya con ella, que es amiga mía, etcétera, me dijo: Tania, esto no lo regales por Instagram, por favor, por las redes sociales, no seas idiota y públicalo. Y entonces estuve buscando un poco la manera de hacerlo. Y la mejor manera que encontré fue a través de Amazon, porque no me gustan los intermediarios, creo que las editoriales son muy necesarias, pero a veces los autores somos el último eslabón. Y dije, pues autopublico, así manejo yo todo desde el principio, tanto elección de portada como formato interior, como lo que quiero poner y lo que no, etcétera. Cuándo quiero que salga, el precio que quiero poner, que yo considero que la educación tiene que ser accesible y por eso lo vendo por un precio muy ajustado. Y así nació mi libro. Digamos que ha sido un recurso inicial mío personal que luego fue modificado y actualizado a la nueva ley educativa pues, a través de estar meses y meses investigando y ampliado pues, para abordar esta necesidad que yo creo que la teníamos los maestros y maestras. Al final encontramos las necesidades muy dispersas y nunca en compendio, ¿no? Y esto pues es una manera de acercarlo. Sí, que partió también de todos los recursos que tenías y que habías hecho, querer reunirlos de una forma que fuera más accesible para todo el público, porque lo que tú dices, muchas veces podemos encontrar recursos sobre necesidades educativas y más que cada 2 por 3 están cambiando, la idea de querer juntarlo todo en un solo producto actualizado parecía genial. Y lo que me comentabas de la autoedición ha sido un proceso difícil de realizar. Es complicado porque, claro, no tienes detrás un equipo que te corrija, Profesores. que te asesore, que te diga que está bien. Yo ahora en el segundo libro no haría cosas que hice en el primero. O en el tercero seguramente, ¿no? Y eso que yo contaba con Eva Rami, que es una persona maravillosa que diseña y sabe un poco más de esto, porque ella es autora, editora, ilustradora, bueno, ella lo tiene todo, y entonces me ayudó. Pero aún así cometimos errores, porque no somos una editorial, una gran editorial, entonces no sabemos hacer las cosas tan bien. O sea, un corrector de texto te cobra 500 euros y no me lo podía permitir para sacar el libro. Ya tuve que pagar una portada, ya tuve que... Es decir, y porque Eva es mi amiga y te hace precio así para empezar, ¿no? Pero dices, jo, es que la inversión inicial de un libro igual asciende a Sí, dos sí. mil euros y yo me los he ahorrado, digamos, ¿no? Pero claro, contando con amigas que te corrijan, que si es preparadora y te echa un cable, te mira, etcétera, el proceso es largo y tedioso, la verdad que sí. Pero bueno, cuando lo ves ahí, tan bonito y tan precioso, que para ti es el libro más guapo del mundo, pues dices, ha merecido la pena. Y Amazon lo facilita mucho. Yo entiendo que hay mucha gente que está en contra de Amazon y que es una gran empresa, una multinacional que hace muchísimas cosas mal, pero a mí me lo ha puesto fácil. Entonces, Sí, te ha dado herramientas también para lo que no podías obtener sin editorial, te lo han dado ellos. claro, Y también la idea de que, aunque esta autoedición en el primer caso te cueste más dinero y más trabajo, sabes que en el segundo o tercer libro y los que lleguen, todo ese conocimiento ya lo tienes también. eso es. Y además que Amazon te permite, pues yo no tengo cajas de libros en casa. Ellos distribuyen, tú pides por Amazon y te llega a tu casa. Yo no tengo libros en casa. Yo subo el libro ahí y se Y se hace y encargan a vender. de la distribución y de todo. Eso es, entonces yo la verdad es que yo tengo mis libros de autor, tú los compras para ti a un precio más reducido y para pues eso, mi abuela, mi padre, mi madre, mi tía, pues tienes ahí tus libros, Sí. pero ya está. Y otra de las faltas que me gustaría también un poco descubrir de ti y que para mí son súper importantes tanto para el presente de la educación como para el futuro y que creo que muchas veces no se da el valor que es el de investigadora educativa. ¿Puedes contarme un poco en qué consiste realmente? Porque
todos nos hacemos una imagen, pero no sabemos en qué consiste en verdad. Pues mira, la investigación educativa es algo que rodea al profesorado universitario y no se conoce. Un profesor universitario, para poder llegar a ser catedrático o profesor titular o lo que quieras ser en un momento determinado, dependiendo de dónde te quieras parar, del ascenso, digamos, académico universitario, necesita la investigación. Sin la investigación no asciendes, porque a ti digamos, vivimos en un mundo meritocrático y necesitas investigar e impartir docencia. Y luego, pues, proyectos de innovación, todas estas cosas, congresos, etcétera. Y la investigación es una parte muy importante, no solo para el docente universitario como ente y persona que quiera ascender y mejorar su vida laboral, sino también para la educación como sistema. Digamos que casi todo lo que se aplica en educación tiene su origen en la investigación. Y desde la universidad lo que hacemos es ir a los coles, evaluar niños, hacer pruebas, probar metodologías, innovar y crear cosas nuevas y probarlas, ver si funcionan, si no. Por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje que tanto estamos utilizando ahora lleva años utilizándose en Estados Unidos, pero años, y viene de la investigación. Parece que esto nace de la nada, pero no, tiene toda evidencia científica. Que es justo esa investigación la que hace que lo que funciona en otros sitios se pueda traer hacia aquí. Y que muy bien, justo lo que dices, por ejemplo, la Comunidad Valenciana en el currículum es la primera vez que en este año aparece el DUA, pero justo eso lleva tantísimo tiempo en otros países, que no es algo que ha surgido de la nada y que de una u otra forma en otros sitios, si no es con ese nombre, también se ha llevado aplicando. Eso es, porque la investigación implica también irte a otras universidades. Yo, por ejemplo, ahora estoy empezando, yo estoy doctorando, todavía no soy doctora. El título oficial último que sacas, digamos, es el de doctor. Tienes que estar como 4 años mínimo para sacarlo, etcétera. Pues yo ahora mismo estoy leyendo muchísimo, investigación de otros países, etcétera, porque casi todo se lee en lengua inglesa, y ahora en septiembre me voy a ir a otro país, 3 meses de estancia, a ver qué es lo que hacen allí. Llevarles cosas de aquí y cogerme cosas de allí. Y eso lo traigo, y eso lo vuelco, y eso voy a coles aquí en Asturias o en cualquier parte de España que me dejen ir y lo pruebo. Miro esos resultados, los analizo y escribo un artículo. Y ese artículo, pues a lo mejor te llega a ti al cole o a quien sea al cole y dice, anda, mira, pues la metodología, vamos a llamarla Piki, es genial, pues es una metodología para lo que sea. Y la empiezas a probar. Normalmente al 100% no la aplicas nunca, porque ni tenemos los recursos, ni la formación, ni nada, pero vamos cogiendo de aquí, de allí, de aquí, de allí, y eso al final es investigación. Nosotros hacemos investigación científica pura y dura, tanto teórica como práctica, leemos y hacemos revisiones teóricas y también vamos a los coles a evaluar niños, a hacer intervenciones y probar, y vosotros, bueno, en este caso no sé si tú eres docente en activo ahora mismo, pero bueno, los docentes en activo en las clases, lo eres, ¿no? En activo no. Ahora mismo no, vale. Pues los docentes en activo en las clases también investigan y prueban. Y nos lo cuentan a la universidad. O sea, vienen, tenemos esa relación también, vienen y nos lo cuentan y entonces, bueno, claro, para mí es una investigación. La forma de avanzar es justo eso, de tener esa relación entre la universidad y los propios colegios, que no sea simplemente cuando, por ejemplo, un docente termina la universidad, la carrera de magisterio, que se olvide de esa institución, sino que también le sirva como un sitio donde buscar recursos más allá de la simple formación de grado. Eso es. Normalmente hay muchos alumnos que siguen en contacto con la universidad. De hecho, en casi todas las universidades se hacen las típicas estas reuniones o mesas redondas que se hacen tanto al principio del curso como al final, que vienen maestros en activo, pedagogos en activo, psicólogos en activo, sindicatos, preparadores, etcétera. Esas relaciones al final no se rompen. En el día a día, pues tú tienes relación pues con maestros en activo que te cuentan, que te permiten entregar su aula a llevar una... Yo, por ejemplo, estoy evaluando funciones ejecutivas con realidad virtual, pues voy a coles, lo hago allí con críos. Es decir, yo no me saco de la manga mis investigaciones, o sea, se aplican y se hacen. Que a veces parece que estar en la universidad es en plan de, es que esta nunca ha estado en un aula. No, perdona, estoy todos los años en aulas, lo que pasa que de una manera diferente. Muy diferente. Sí, que tenemos la visión como que estos artículos que salen son todo pura teoría, pero no, que surgen también de haber visto la realidad de las aulas. Por supuesto. Y muchas veces no podemos ir nosotros, es el propio tutor o la propia tutora la que pasa las pruebas que nosotros necesitamos, nos dan los resultados y nosotros los analizamos. O sea, realmente hay relación universidad-colegio. Yo al menos es lo que vivo en Asturias. ¿Que debería de ser más? Por supuesto que sí. Oye, nunca está de más que cuanto más sea mejor. Pero aquí yo veo, por lo menos en mi departamento, que la relación entre coles y equipo es muy buena y tenemos proyectos muy, muy buenos ahora mismo. Y entrando un poco también ya en tu libro y que muchas veces también se comenta en el ámbito educativo,
hablamos sobre la idea de educar en la diversidad y la entendemos como, a rasgos generales, el hecho de que el alumnado adopte una actitud de respeto hacia los compañeros o las compañeras que tienen algunas diferencias. Para ti, ¿qué es realmente esta idea de educar en la diversidad? Para mí, atender a la diversidad es actuar de manera educativa con el objetivo de dar respuesta a las diferentes necesidades. Actualmente en el sistema educativo, atender a la diversidad, normalmente nos vamos a las necesidades específicas de apoyo educativo. Y eso es atender a la diversidad, pero no. Es que en un aula tenemos 25 alumnos y alumnas, cada uno de su padre y de su madre, y con diferentes necesidades. Yo nunca tuve necesidades específicas de apoyo educativo, pero yo era miope, necesitaba gafas, pues tengo una necesidad. O en mi caso yo era muy charlatana. A mí no me podían poner con otro grupo de charlatanes porque si no, no podían dar la clase. Pues eso es una necesidad y el profesor o profesora, maestro o maestra, tiene que saber que ese niño o esa niña tiene la necesidad de no estar con el grupo de los charlatanes porque si no, su aprendizaje mal. No excluirle y ponerle solo como a mí me hacían, que era en plan de sepárate de tus compañeros, que charlas mucho, pero a lo mejor buscar la manera de a lo mejor meterlo en un grupo de personas más tímidas que hablan menos y así un poco igual esa persona las aviva. Para mí eso es atender a la diversidad. ¿Las necesidades específicas de apoyo educativo necesitan más apoyo? Por supuesto, por eso son necesidades específicas, pero todos tenemos necesidades. Que no simplemente se limita a eso, y justo también lo que se comentaba el DUA de que también tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, que aunque no estén catalogados como necesidades específicas, hay que atenderlos de alguna forma. Lo que tú dices, si una persona es más tímido, le cuesta más algo, hay que darle respuesta. Eso es. Y ya va más allá. Es que las necesidades específicas de apoyo educativo están diagnosticadas, todas, no. O sea, tú puedes tener en el aula necesidades que no sean necesidades específicas de apoyo educativo. De momento pueden no serlo y en un futuro sí, porque el orientador de momento no ha tenido tiempo a evaluarlas. Con lo cual, esa necesidad sigue estando ahí, aunque no tenga la etiqueta o le hayan dado un nombre o te hayan dicho, mira, fulanito tiene dislexia. No, pero tú ya estás viendo que en el aula, pues, que tiene problemas con la lectura, que hay cosas que no entiende. Pues antes de que te digan, es disléxico, pues habrá que atenderle, no esperar a que haya esa etiqueta, ¿no? Para mí eso es la atención a la diversidad, vamos. Y teniendo en cuenta los recursos con los que normalmente cuentan las aulas, ¿crees que es realista atender de forma directa a esta diversidad? No. Si no lo haríamos. Dotarse de forma con más recursos personales y también materiales, entiendo. Yo casi más personales que materiales. A veces nos quejamos mucho de, pero esto sí que es una opinión personal. Me gusta, porque no sé la evidencia científica de ahora mismo al respecto. Pero yo creo que a veces con una simple fotocopia se consiguen muchas cosas. No hace falta que tengamos 10 tablets, 4 gafas de realidad virtual y una pizarra digital interactiva. Pero sí que nos hace a lo mejor falta un docente en el aula que haga docencia compartida para poder atender a esos 25 alumnos. O que nos bajen la ratio y entonces eso sería divino. A 15, ¿eh? La evidencia científica dice que a partir de 15 no hay una mejora del rendimiento escolar muy alta. O sea, que bajar las clases de 15 a menos no es que haya una variabilidad enorme en cuanto a rendimiento académico, que para mí no es lo más importante, pero bueno, con 15, solo aunque nos quitasen 10 alumnos en el aula, íbamos a hacer maravillas. Pero claro, en la educación pública sobre todo y la concertada, una parte de la concertada que no es tan elitista, porque bueno, en España tenemos 2 tipos de concertadas claramente delimitadas, la pública y esa concertada menos elitista son los que lo sufren. La falta de recursos real, de verdad. Y vemos profesores quemados, hartos, cargados de burocracia y que por mucho que tengan vocación y ganas, pues a veces dejan de lado a los que lo necesitan y no tienen la etiqueta. Claro, justo el otro día hablamos también con una directora de un colegio privado y nos decía eso, que sus ratios de máximo 15 alumnos y que eso les permite, pues, a la hora de trabajar con proyectos o trabajar más individualizado, es el todo en la atención a la diversidad, porque le preguntaba lo mismo, que cómo lo atienden. Y al decirme lo de él, la ratio no es que ya sea recursos materiales, es que esa es la clave. Totalmente. Es que a veces se nos pone muy por delante pues, los recursos materiales. Ay, vamos a hacer súper cosas innovadoras. Y a veces innovar no es más que hacer algo que motive al alumnado. No es ponerle la pantalla más grande o un croma verde en el fondo o un robot. A veces es conseguir que el alumnado se motive, que es muy difícil, conseguir esa motivación. Pero claro,
¿Sería innovador conseguirlo de algún tipo de manera que no sea las pantallas? Pues a lo mejor sí, es que depende del contexto. Estamos tan empeñados en cargar todo de mega recursos, ahora incluso con toda esta moda de Instagram, de miles de materiales súper coloridos, plastificados, manipulativo, es en plan de, madre mía, qué agobio, ¿no? Que a veces no hace Sí, falta tanto. que el simple hecho de buscar alguna metodología que parta de sus intereses ya puede ser innovador, porque es algo que no se ha venido haciendo. Totalmente, Y totalmente. también constantemente vemos cómo la legislación muchas veces va cambiando durante los últimos años en referencia a la diversidad, esta clasificación, ¿crees que ha evolucionado favorablemente esta legislación, la forma de clasificarla en sí, o que ha facilitado las cosas a las personas que están en las aulas? A ver, yo creo que esta legislación ha mejorado muchísimo. Si miramos la historia, que normalmente cuando se hace un trabajo de revisión, lo primero que se mira es lo que ha ido pasando desde hace tiempo hasta ahora, vemos cómo hemos pasado de llamar a las personas deficientes, incluso subnormales, se les llegó a llamar a las personas con necesidades en algún momento y se les extraía, se les excluía. Brutal. De hecho, la gran mayoría de colegios de educación especial están a las afueras de las ciudades porque molestaban. O sea, en la sociedad está mal vista que una persona fuera diversa, o tuviera una discapacidad o tuviera una necesidad educativa. Hemos visto cómo a lo largo de las leyes educativas ha ido avanzando y cómo la clasificación cada vez crece más. Hace años no se hablaba de dislexia y ahora mismo tenemos unos índices de alumnado con dislexia que me gustaría a mí ver si todo es dislexia o no, brutales. Y de aquí a unos años yo estoy segura que dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo entrarán las necesidades de salud mental, porque los niños y las niñas también tienen estrés y ansiedad y depresión y se está viendo. Entonces, ¿que la ley cambia y mejora? Por supuesto. ¿Que nos queda mucho por hacer? Por supuesto también. ¿Que estamos formados para abordar un cambio legislativo cada 4, 6, 8 años? Pues no, nos vuelven locos. Nos vuelven locos. Es terrible. También concretando en estas necesidades específicas de apoyo educativo, hay algunos grupos que la verdad que me despiertan mucho interés porque a veces cuando encontramos cierto alumnado con dislexia o con otras necesidades en el aula pueden quedar en un segundo plano y es el alumnado que está en situación de vulnerabilidad socioeducativa. ¿Cómo crees tú que se puede trabajar con este alumnado y qué importancia tiene también su identificación temprana para problemas futuros, para evitarlos? Mira, es algo que trabajo con mis alumnos de la universidad. Yo doy una asignatura que se llama Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad y es segundo de grado de infantil. Y esta semana empecé a darles el tema de altas capacidades y les comentaba algo que te voy a comentar a ti. Yo creo que en estas clasificaciones de necesidades siempre hay necesidades de primera y necesidades de segunda. Y la vulnerabilidad socioeducativa, las condiciones personales o de historia escolar, la incorporación tardía al sistema educativo, las altas capacidades son necesidades de segunda. Hay muy poco diagnóstico. De hecho, sí, hablamos de vulnerabilidad socioeducativa, pero realmente no tienen ningún tipo de ayuda como tal, a menos que el profesor se involucre y se implique. No tiene el informe, el plan de trabajo individualizado o el DIAC, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, adecuado para que ese alumno tenga una serie de ajustes a sus necesidades. Y para mí la vulnerabilidad socioeducativa es una de las cosas más importantes, porque una persona con recursos, una persona con recursos económicos y personales, o sea, porque a veces ya no es la economía, es que tengas una familia estructurada, es que vivas en un ambiente adecuado, es que no tengas una enfermedad, por ejemplo, que tengamos un contexto adecuado hace muchísimo. Y el contexto inadecuado normalmente hace que haya fracaso escolar y que el alumnado abandone a edad temprana. Entonces yo creo que es una de las necesidades más importantes, pero a las que menos importancia se le da. Claro, justo es lo que decía, que muchas veces se puede quedar en un segundo plano porque hay en el aula otro tipo de necesidades y a nivel de futuro, ya sea fracaso o sea otros problemas, puede ser que sea muy importante atenderlo. Y después también lo que hablas de el alumnado con altas capacidades, a veces podemos confundir con alumnado talentoso o alumnado con genio. ¿Cómo crees tú que se puede diferenciar unos de otros? ¿Cuáles son las diferencias? Pues las altas capacidades, el problema que tienen es que es un grupo muy heterogéneo y ni los científicos se ponen de acuerdo. Hasta hace años se conocía como superdotación, sobredotación, y está mal visto así. La superdotación es un tipo de altas capacidades y las altas capacidades
pueden ser superdotadas, son unas personas superdotadas, unas personas talentosas e incluso unas personas precoces que pueden o no ser altas capacidades cuando sean adultas. O sea, son 3 tipos de altas capacidades diferentes. ¿Qué pasa? Que dependiendo del autor que leas, pues encuentras un tipo de talento u otro, encuentras que la superdotación se mide de una manera u otra, que la precocidad es considerada como temporal o que luego se esfuma y ya desaparece o que no, o que ser precoz significa luego ser un genio. Luego están las excepciones, como genio y prodigio, que eso son excepciones. Entonces, creo que lo que hace falta es una conceptualización clara, que nos pongamos de acuerdo y que incluso en España, en cada comunidad autónoma, se evalúa de diferente manera a las personas con altas capacidades. En comunidades autónomas se mira de manera multidimensional y se mira que el alumno tenga un alto CI, una alta creatividad, bueno, un alto cociente intelectual, una alta creatividad y una alta implicación para la tarea, una alta motivación. Motivación que, bajo mi punto de vista, va a depender sobre todo de que el profesor o profesora consiga que no se aburra en el aula, porque eso no va a determinar que sean sus altas capacidades. Pero bueno, el modelo es ese, es el modelo de los 3 anillos de Renzulli, que encima no es un modelo de diagnóstico, pero lo utilizamos para diagnosticar. Tócate las narices, Mariloli. Y luego bajamos a Madrid o a comunidades como Madrid, que lo que tienen normalmente en la cabeza es el cociente intelectual. Una persona con más de 130, que son como si fueran las 2 desviaciones por encima de lo que se considera estándar, esa persona es altas capacidades, con un CI de 130 puntos, lo que hay. Cuando también se ha visto que el CI depende también de quién te evalúe, o sea, porque las pruebas de evaluación depende de cómo las ejecutes, de quién te evalúe, del feedback que te dé, el refuerzo positivo, de cómo esté el alumno de cansado, de qué día le pilles, de si ayer se le ha muerto el perro. Te quiero decir que no es un sistema súper fiable decir que una persona con un alto cociente intelectual sea altas capacidades. Con lo cual, si nosotros, que somos los que investigamos, que es mi campo de investigación, por eso te estoy defendiendo aquí teorías de todo tipo, porque investigo las altas capacidades, las funciones ejecutivas, la creatividad. Si nosotros que estamos investigando no tenemos casi ni idea de lo que es una persona con altas capacidades, ¿cómo lo va a saber un docente si no le estamos formando correctamente? Claro que tenemos muchas ideas de lo que puede ser, pero no acabamos de concretar algo para un criterio de investigación y de actuación. Claro, lo que tú dices, un docente que quiera buscar por sí mismo formación o información sobre cómo atender si tiene algún alumno en clase, se puede perder con todos los recursos y todas las especificaciones también que hay. Eso es. Y luego que además este tipo de necesidades de segunda en la facultad ni las tocamos. Yo no sé en tu caso, pero yo cuando estudié, y de hecho ahora que soy docente, en las guías docentes se tocan las necesidades educativas de primera, por supuesto, para que vamos a hablar de la vulnerabilidad socioeducativa, para que vamos a hablar de la incorporación tardía. Y las altas capacidades, ahora como están un poco más de moda, que no me gusta decirlo de moda, pero sí que es verdad que ahora están como un poco más en las redes sociales y en la tele y tal. Entonces, bueno, las empezamos a meter, pero nada, una semanita. Entonces, ¿cómo van a salir los docentes formados si no saben ni lo que es, si no se lo explicamos? Totalmente. Muchas de las necesidades educativas las empecé a descubrir en el proceso de oposición, cuando ya investigas más el currículum, pero una vez sales de la formación de la universidad, sabes las cosas, el TDAH, dislexia y poco más, la que tú dices, de primer grado. Y también en estas altas capacidades, ¿qué papel crees que juega la familia también para estimularlo y compensar un poco el trabajo de las aulas? Pues mira, tanto las altas capacidades como en todas las necesidades. Yo creo que la implicación familiar es muy necesaria y según vamos avanzando en las etapas va desapareciendo brutalmente. En infantil las familias normalmente se implican muchísimo porque los niños son más dependientes. En primaria, en los primeros cursos se implican, pero ya menos. Y ya si vamos a los últimos cursos de primaria y secundaria, ya quitando 4, que son los típicos que suelen implicarse a tope, el resto son familias casi desaparecidas. Muchas escudadas en que hay que darles autonomía y dejarles hacer y ser y esas cosas, y muchas porque que no es culpa de las familias, es que es culpa del sistema capitalista en el que vivimos. No hay tiempo. Trabajamos muchísimo y no tenemos tiempo ni para ir a reunirnos con la maestra porque a nuestro hijo nos lo recoge hasta una nani o la abuela o el abuelo. Pero claro, la implicación familiar es fundamental. Si yo en el aula estoy reforzando a un niño, imagínate, un niño en infantil que no habla correctamente, yo lo estoy reforzando para que aprenda a hablar correctamente, pero luego en casa lo siento delante de una pantalla porque no tengo tiempo para ayudarle, ese niño, por mucho que yo esté 5 días a la semana, 5 horas con él, si el resto de las horas está enchufado a una pantalla, que ahora mismo la pantalla es la niñera en muchos casos, pues complicado.
En el alumnado con altas capacidades, lo mismo. El alumnado con altas capacidades necesita desafíos, necesita retos, necesita no aburrirse, necesita estímulos. Si yo del aula les doy estímulos, que bueno, es cuestionable porque normalmente el que es muy listo y llega lo solemos apartar y decirle no molestes, pero bueno, si yo en clase lo estimulo muchísimo y las familias en casa no, ese niño pues su talento va a quedar estancado probablemente. Lo que pasa es que las otras capacidades es una necesidad educativa un poco diferente y suele estar poco estimulada en el aula y muy estimulada en casa. Porque lo que te digo, no se suelen diagnosticar. Estamos hablando de que debería de haber en cada aula una o dos personas con altas capacidades, no digo superdotación, altas capacidades o talento, y se está diagnosticando un 0,43%. O sea, es que no Nada, ahí. estamos diagnosticando alumnado con altas capacidades. Digo diagnosticando, que no me maten los psicólogos, identificando, porque las altas capacidades no es un diagnóstico como cualquier otro trastorno, etcétera, no es un trastorno. Es una identificación más que nada para poder intervenir acorde. Eso es. Y eso en el aula, a nivel de estrategias, ¿cómo crees que debería actuarse con estos alumnos? Si pudieras decir a lo mejor 4 estrategias clave a seguir, lo que hablábamos antes de pues no alejarlos, pues darles desafíos, pues continuar que se motiven. ¿Qué podrían hacer los docentes también en el aula? Lo primero que tienen que hacer es desterrar mitos. O sea, tienen que quitarse de su cabeza la imagen del típico niño superdotado. Siempre que empiezo una formación de altas capacidades digo lo mismo. Buscad en Google la palabra superdotado. Y antes de buscarla les digo, antes de buscarla, ¿cómo os imagináis a un niño superdotado o un niño con altas capacidades? Digo superdotado porque normalmente es más fácil de concebir que altas capacidades. Lo piensan y normalmente me dicen, con gafitas, muy listo, no sé qué. Y es que buscas en Google y pones altas capacidades o superdotado. Invito a la gente que lo esté escuchando a que lo haga y lo busque. Es que te salen niños que cumplen ese estereotipo de niño listuco, con gafas, que toca el violín e incluso un pelín repelente. Entonces, ese estereotipo tenemos que quitarlo de nuestra cabeza. Ese y el de que no necesitan nuestra ayuda y que son muy listos y hacen todo fenomenal ellos solos. Esos estereotipos hay que borrarlos. Eso es lo primero que tenemos que hacer como docentes de alumnado con altas capacidades. Y lo segundo, ya como docentes de cualquier tipo de alumnado, lo que tenemos que hacer es dejar de utilizar estrategias basadas en los déficits y utilizar estrategias basadas en las fortalezas. Normalmente nos centramos en el alumnado que está por debajo de lo que se considera estándar y reforzamos a lo que no llegan. Pero lo que destacan, normalmente, hombre, ¿cómo destaca? ¿Para qué lo voy a apoyar? Pues muchas veces apoyándonos en lo que destacan, desarrollamos de lo que carece. Entonces hay que buscar esas estrategias que nos permitan darle un giro a la educación y permitir que todo el alumnado desarrolle su potencial al máximo. Claro, es muy fácil decirlo. Con los recursos que tenemos, complicado. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer metodologías inclusivas y que supongan un reto para el alumnado y que el alumnado sea el protagonista, con actividades multinivel basadas pues, en la investigación, como puede ser un trabajo por proyectos, basadas en desafíos, como puede ser tener en el aula un libro de los desafíos para que todo el alumnado que termine rápido una tarea pueda acudir a él y no aburrirse mientras tanto. Porque llega un punto en el que en primaria el alumnado con altas capacidades termina la tarea y lo mandas a hacer fotocopias o lo pones en el ordenador. Pero vamos a ver, estamos locos. Que ese niño tiene que seguir profundizando, enriqueciendo, madurando. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Sí, que muchas veces nos centramos en a lo mejor compensar esas habilidades sociales que puede que no tenga y nos olvidamos de las fortalezas que realmente tiene. Y el descuidar estas fortalezas puede que pierda la motivación, acabe agravando las relaciones sociales, justo lo que comentábamos también, de centrarnos en las fortalezas. Y lo que decías de las metodologías inclusivas, y hablábamos antes también del DUA, ¿cómo crees que se puede aplicar esto en el aula con toda la evidencia que ya tenemos durante todos los años para mejorar la atención a la diversidad? Pues mira, para mí el diseño universal para el aprendizaje, digamos que lo defino siempre, y será como lo define mucha gente, pues como una manera flexible de adaptarse a todo el alumnado, ¿vale? Lo que pasa que desde mi opinión, vamos, y desde mi experiencia, es imposible ahora mismo aplicarlo al 100%. Es un modelo que, como todos sabemos o deberíamos saber si estamos preparándonos en oposiciones al cuerpo de docentes, es un modelo que defiende las diferentes formas de motivación, expresión y comunicación y comprensión, etcétera. Pero claro, visto de una manera fácil, ¿vale? En el aula tengo mogollón de recursos auditivos, mogollón de recursos visuales, utilizo metodologías en las que diferentes formas de expresión, de comunicación, que los alumnos me puedan presentar las tareas de diferente manera, etcétera.
Pero en la vida real es muy complicado que 25 alumnos te envíen la tarea cada uno a su manera. Claro, volvemos también a lo mismo, que la ratio al final lo es todo. Bien para atender la diversidad, bien para mejorar la calidad de la enseñanza en sí misma. Eso Es un es. punto en el que el nuevo currículum de, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues limita unos tiempos para proyectos, añade el DUA, todas cosas a priori muy innovadoras, pero si las bases como la ratio y el personal no las modifica, al final nos estamos limitando a nosotros mismos. Claro, es que la teoría está muy guapa, que es lo que decimos siempre también los investigadores. La teoría está muy bien hacer revisiones sistemáticas, pero si no las aplicas y no sabes lo que pasa, a mí la teoría, sinceramente, me da igual. El diseño universal para el aprendizaje es muy bueno, es una idea muy buena, pero necesita un apoyo por parte del sistema para que se haga. Es muy bonito ponerlo en la ley y decir, ay, vamos a aplicar todos el diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo? Señores, ¿cómo? Explicadme cómo, dadme recursos, dadme formación, decirme cómo debo hacerlo. Y para esto yo recomiendo, que supongo que mucha gente la conozca, pero Coral Elizondo es la mejor. De hecho, ahora sacó un nuevo libro que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje y no me acuerdo ahora. Es con la editorial Octaedro, eso sí que me acuerdo. No sé por qué me quedo con ciertos datos y otros no. Pero Coral Elizondo es una eminencia ahora mismo en Diseño Universal para el Aprendizaje y da unas formaciones brutales. De aplicación práctica, sí, pero luego como docente único de tu aula con 25 o 26 alumnos, pues Claro. lo aplicaremos a medias, pero bueno, si lo aplicamos a medias ya estamos haciendo más que nada. O sea que fantástico. Tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y después también en tu libro hablas de una serie de metodologías y algo que me parece muy interesante es cómo hablas de las comunidades de aprendizaje, cómo pueden favorecer estas plataformas de cooperación al aprendizaje del alumnado. Pues las comunidades de aprendizaje es una herramienta muy útil que se está empezando a aplicar en cursos de primaria un poco ya avanzados, que a veces también se aplican en cursos pequeños, pero bueno, es un poco más difícil de hacerlas al 100%, se hacen un poco a medias, pero es que promueven muchísimo el aprendizaje a través del protagonismo del alumnado, a través del diálogo entre ellos, a través de la investigación entre ellos, a través del contexto. Es una metodología dinámica, entonces promueve la cooperación, promueve las habilidades sociales, promueve el desarrollo del pensamiento, que actualmente la sociedad en la que nos rodea creo que es necesario aprender a pensar. Llevo mucho tiempo diciéndolo en todas las formaciones, pero estamos poniendo en riesgo la democracia por dejar de pensar. Entonces tenemos que pensar, con lo cual Sí, aprender también a compartir tus opiniones, a aceptar la de los demás, todo eso es lo que hace con la comunidad de aprendizaje. Eso es, tolerar que otra persona piense diferente que tú y llevarte bien. Yo tengo muchos amigos con ideas políticas totalmente opuestas a mí, pero hemos decidido que cuando debatimos sea con respeto y si no, no debatirlo. Porque ni yo voy a hacerles cambiar sus ideas ni ellos a mí, pero nos tenemos que respetar. Y si nos caemos bien y nos queremos, pues es que no hay debate posible. Y a veces tendemos, ahora mismo estamos un poco en un periodo de fanatismo y a veces tendemos en redes sociales y en la vida, a solo llevarnos bien o seguir o leer cosas que compartan nuestros ideales y principios. Y es tan importante leer lo que sea contrario a nuestros principios y a nuestros ideales, porque a veces nos hace reflexionar. Yo soy una persona, me considero más bien neutra de izquierdas que neutra de derechas, pero leo mogollón de libros sobre derechas y derecha extremista, sobre el fascismo. Me encanta leer sobre el fascismo, lo que ocurrió en otros países, etcétera. Y lo mismo sobre el extremo de la izquierda, pues el comunismo. Y en el centro, pues estará lo correcto seguramente, pues como todo en la vida. Cuando unas personas tienen un problema y le preguntas a uno, te cuenta su versión, el otro la suya, normalmente suele estar por el centro. Vas hacia un lado o hacia el otro. Y eso hay que enseñar a los niños, a que tú puedes pensar que el azul es más bonito, pero que porque a tu compañero le gusta el verde, no es mejor ni peor, es diferente. Y eso es lo que hacen las comunidades de aprendizaje. Te Y también esa aprenden a capacidad dialogar. de debatir, de defender tu postura, de argumentarla, de no basar tampoco en prejuicios, sino la metodología esta de continuamente investigar. Cuando investigas solo, pues tienes tus propias tesis, pero cuando investigas con más gente para construir un producto, tienes que compartirlo. Sí. Que no es la comunidad de aprendizaje, es lo que lleva consigo, todo el proceso que lleva consigo. Eso es. Y además es que has dicho una cosa muy buena, y es que la investigación para el aprendizaje les da herramientas de consulta de fuentes, que es algo que también ahora deberíamos de saber hacer con las fake news y demás, que al final a veces nos las cuelan, que dices tú, me cachis en la mar.
hasta gente que estamos trabajando en la investigación y sabemos de fuentes fiables, de dónde buscar, etcétera, aún así a veces nos las cuelan. O sea que a la gente que no esté familiarizada con la búsqueda correcta de... Me imagino, me imagino. Sí, que también la educación y la forma de enseñar ha cambiado. No podemos requerir las mismas habilidades en el alumnado hace 30 años que las que se requieren ahora, que son más de orden superior en la era digital en la que estamos, la de contrastar información. Y no podemos dar por supuesto que con la formación que damos en el día a día de las aulas la van a adquirir por sí mismos. Por estar en contacto todo el día con las tablets van a saber qué información es buena y qué información es mala. Eso es. Y has dicho una cosa muy buena también. No podemos educar de la misma manera ahora que hace años. Hace años a nosotros nos educaban, por ejemplo, en valores, ¿no? Para respetar a los demás en la calle, para respetar a los demás en el mundo. Ahora también tenemos que educar para respetar a los demás en el entorno virtual. Por ejemplo, Claro. porque muchos niños no se relacionan en la calle ya. Muchos niños solo se relacionan a través del ordenador, de un videojuego o de... Con lo cual, tenemos una labor súper difícil, que es la de, a través de estas metodologías como las comunidades de aprendizaje, desarrollar todas esas habilidades y esas actitudes y aptitudes que les permitan ser unos ciudadanos que piensen, que tengan valores y que dejen un mundo mejor, por lo menos, Sí, que o como está. y que como docentes tampoco podemos pretender cortar esa realidad virtual y querer buscar la forma tradicional, sino que tenemos que adaptarnos a esa realidad. Si ahora mismo, por la naturaleza de las actividades, los niños pasan más tiempo con esos juegos, pues tenemos que adaptarnos y cómo educar de esa forma e intentar pues un poco limitar las eh, consecuencias negativas que pueda tener y fortalecer las cosas positivas. Claro. Y como padres y como docentes podemos reducir la ingesta de información digital, podemos reducir el uso del móvil, podemos no darle un móvil hasta X años, pero es que van a estar con el móvil, pero si estamos nosotros adictos. Si ni los adultos a veces sabemos comportarnos por las redes sociales, que a veces se ven comentarios que dices, pero vamos a ver, Manolo, usted está leyendo lo que ha puesto. Entonces, hay que educarles para que esto no ocurra y también darnos cuenta de que por mucho que queramos evitar la tecnología, que es verdad que ahora se promueve, hay mucha promoción del uso de la tecnología más tardíamente porque es negativa, porque tal, pero que les va a llegar y les va a arrollar, porque ahora mismo sin un móvil ni consigues un trabajo, ni puedes viajar, ni puedes hacer movimientos en el banco, no, no puedes hacer absolutamente nada sin un teléfono. Con lo cual habrá que enseñarles un poco a manejarlos. Y estas metodologías inclusivas también consiguen eso. Y también me parece muy interesante reflexionar sobre la respuesta a la intervención, esa metodología que comentas en tu libro y que tiene un carácter multinivel y se centra pues, en evaluar constantemente al alumnado para detectar de forma temprana aquellas necesidades que pueda tener. ¿Cómo crees que puede articularse esto en las aulas? Que imagino que como el DUA será algo que se lleva haciendo tiempo en muchos sitios, pero uno lo lee en estos libros y dice, ¿será algo nuevo? La respuesta a la intervención supongo que con el tiempo se leerá más porque es algo bastante nuevo, pero es una metodología de evaluación e intervención, digamos. Comienza teniendo en cuenta a todo el grupo clase y a través de la instrucción normal, o sea, de cómo das la clase al día a día, en un determinado momento evalúas a todo el alumnado. Normalmente se utiliza para, sobre todo para dificultades de aprendizaje, problemas de lectura, de escritura o de matemáticas. Normalmente es al trimestre, se suele hacer una prueba de evaluación. Con esa prueba de evaluación determinas el alumnado que puede estar en riesgo, que son aquellos que puntúen más bajo. Entonces, aparte de ese alumnado, le empiezas a instruir de una manera un poco más individualizada. Que eso no quiere decir excluirles del grupo, ¿vale? Eso quiere decir de una manera más individualizada. Es decir, que en algunos momentos, en algunas clases, tú les puedas dar la enseñanza un poquito más individualizada y se les vuelve a evaluar. Normalmente ese grupo suele ser de 8, 5, 10, que al ser evaluado se va a quedar mucho más reducido porque vamos a detectar otra vez los que están en riesgo y esos ya serán trabajados de forma individualizada. Normalmente estas dos vertientes últimas suele hacerse con el PT o AL, etcétera, ¿vale? Esas dos evaluaciones que se hacen y esta última, sobre todo, esa ya sí que es súper mega individualizada. Y normalmente lo que se hace es que con los primeros se interviene de manera normal, con el segundo grupo que ya ha sido evaluado es más tiempo de manera individualizada y con los últimos ya es súper individualizado. O sea, una vez, si los otros eran una vez a la semana, esto sería una vez al día, por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Al finalizar el proceso, que normalmente es a lo largo de un año, se vuelve a evaluar. Y esos últimos que se evalúan y que no han llegado a los objetivos que tienen que llegar, esos son derivados a evaluación psicopedagógica. Parece un rollo y es verdad que necesita muchos recursos, pero sí que es verdad que nos ayuda a detectar tempranamente dificultades de aprendizaje y a evitar mandar a orientación educativa al alumnado a evaluar sin ton ni son, porque los que llegan son los que están en riesgo de verdad. ¿Es Claro que viable esta metodología? Sí, perdón. le da durante un proceso de un año de evaluación y te permite ver en la realidad cuáles son los que necesitan ayuda y cuáles no. No a la mínima que vemos cualquier cosa, los mandamos. Eso Sino que son es. unos diferentes niveles de individualización que te permiten concretar cada uno en función de las características que tengan. Eso es. Y lo ideal sería que ese apoyo tan individualizado y tan personal se hiciera dentro del aula con docencia compartida. Eso ya sería la repanoche. Pero bueno. Pero sí que es verdad que es un poco inviable con los recursos que tenemos, pues como el DUA, hacerlo al 100%. Entonces, bueno, se están viendo las maneras de aplicarlo. Nosotros ahora mismo en mi equipo de investigación estamos desarrollando una manera, a ver si conseguimos que de verdad se pueda aplicar con ayuda de la tecnología, etcétera, en ciertos centros. Empezaremos este año a hacer pruebas y espero pronto enseñar cómo mejoramos la lectura a través de las funciones ejecutivas con ciertas ayudas tecnológicas. Y también otra estrategia que comentas en el libro para algunos alumnados es el mindfulness. ¿Cómo crees que puede ayudar también a este alumnado, a lo mejor que tiene algún componente más emocional? No solamente al alumnado con EAE, sino al grupo en general, como estrategia. Para mí el mindfulness y el yoga, yo normalmente mindfulness, yoga, lo suelo unir porque, bueno, esas dos vertientes tienen un poco un mismo objetivo, que es traerte al aquí y a la hora. Para Exacto. mí, lo que consigue es lograr un estado de conciencia, calma y bienestar en la persona que es muy necesaria en los tiempos en los que estamos. Yo relaciono muchísimo lo que enseñamos en la escuela con lo que se va a producir en la sociedad y con lo que ocurre en la sociedad. Ahora mismo vivimos en una sociedad súper productiva, una sociedad en la que vivimos estresados, en los que parece que la frase no me da la vida te hace ser chupiguay porque estás súper ocupado y no valoramos el tener tiempo para nosotros mismos, para sentarte y decir cómo me siento hoy. Yo estas 2 semanas atrás me sentía así un poco desbordada y me decía mi madre, hija, pues si tienes que llorar, llora. Le digo, mamá, es que no tengo tiempo ni para llorar. Y es verdad, jo, qué triste, ¿no? No poder ni disgustarte, ni estar triste, ni permitirte. Y eso es lo que te permite el mindfulness y el yoga. Darles al alumnado esa posibilidad de escucharse, de relajarse, de entenderse, de autocontrolarse, de autogestionarse y de conseguir un bienestar emocional, que ahora mismo vivimos en una situación que la salud mental flaquea por todos los lados. Y nuestros niños y nuestras niñas son los primeros que están como una regadera con todo esto de la pandemia. Y nosotros también, por eso lo están ellos, porque nosotros lo estamos. Entonces yo creo que el mindfulness te aporta todo eso, te aporta a encontrar el foco otra vez y no perderte de donde estás, porque estamos educando a la sociedad y a los niños para el futuro, olvidándonos que el presente es importante. O sea, si no sé lo que estoy haciendo ahora, ¿qué me va a importar a mí para qué lo estoy haciendo para mañana? No, hombre, no, déjame disfrutar esto y ya veremos mañana a dónde llego. Sí, lo que hablábamos de que la sociedad del momento requiere de otras habilidades para el alumnado, que por lo mejor antes no había tantas distracciones a lo mejor y no se hacía necesario que el alumnado aprendiera estas habilidades, pero ahora mismo cuando sale de ya sea primaria o el instituto, tiene que tener esa habilidad de poder centrarse, pararse, conocerse un poco, más que nada para ser también, lo que decíamos antes, más productivo en su día a día. Si no, al final acaba entrando en un bucle que no le permite avanzar. Sí, y que vivimos en una sociedad tan capitalista que al final nos hacen felices las cosas. Y el mindfulness y el yoga te hace Claro. darte cuenta de que cosas chiquititas te pueden producir felicidad y no solo conseguir ese coche y esa casa y ese... Entonces yo creo que, a ver, no es mágico y es muy difícil. Yo, con lo hiperactiva que soy, impulsiva, yo eso de dejar la mente en blanco y tal, me cuesta mogollón, pero yo lo intento, ¿eh? A mí el yoga me ayuda mucho porque me ayuda a bajar las pulsaciones. Pues a un niño muchísimo más. Y a niños con dificultades muchísimo más. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta fundamental y por eso la añado en el libro constantemente, porque creo que para muchas necesidades es brutal, aunque pienso que en un aula, hacer en educación física o en psicomotricidad o en clase, si puedes permitírtelo, una sesión de mindfulness a la semana, ya no te digo todos los días, mano de santo, nos irían mejor las cosas. Y otro aspecto también, como es los diferentes tipos de escolarización que pueden haber.
también puede surgir la idea de que en la escolarización combinada, la idea de hacer que se combine el aula ordinaria y otra aula específica, puede que eso dificulte la inclusión del alumnado de alguna forma, que necesitaría más tiempo en una aula específica, pero por querer centrarnos en ese principio de inclusión y que esté con el otro grupo, le dificulte el aprendizaje. ¿Crees que eso es factible que pase? A ver, ahora cada vez menos hay escolarización combinada. La verdad es que hay muchas comunidades autónomas que ya están intentando hasta evitarlo, otras que siguen promoviéndolo, pero yo sí que creo que es factible y les viene muy bien. Yo las primeras prácticas las hice en un colegio de educación especial en el que había escolarización combinada y ves cómo hay alumnos que están en clases en las que necesitan esas habilidades sociales. Porque en los centros de educación especial hay alumnado que no habla, hay alumnado que sí habla, es que hay muchos tipos de alumnado y hay alumnado que está capacitado para estar en un centro ordinario. Lo que pasa que como en el centro ordinario no hay esos recursos y esos apoyos específicos, pues tenemos que derivarlo en parte al específico. De hecho, yo soy más propensa a que estén en el ordinario y al específico vayan muy de vez en cuando a ciertas cosas más específicas, como su propia palabra indica, que a la inversa, que es lo que se hace. De hecho, deberían de empezar, y es lo que quería la Unión Europea y que tanto se quejaba la gente, nos van a cerrar los colegios de educación especial. No, hombre, no os preocupéis. Lo que sí que se pretende es incorporar en los colegios ordinarios aulas específicas para que cada vez sea más normal que se relacionen los niños y las niñas con diferentes necesidades. Lo que no puede ser es que los excluyamos y mandemos a las personas con más necesidades, que normalmente son necesidades muy graves y discapacidades muy graves, a las afueras, porque siguen estando a las afueras los centros de educación especial, a menos que sean muy nuevos, a las afueras de la ciudad y que solo se relacionen con los primos y con los hermanos. Porque el resto de niños con los que se relacionan tienen una discapacidad como la de él o peor. Con lo cual, yo creo que hay que dar ese principio de normalización y de igualdad y de equidad y de tener las mismas oportunidades. Está claro que una persona con una discapacidad severa, pues por supuesto, seguramente que no pueda estudiar. Pues no. Pero durante la infancia vamos a hacérsela más fácil y que disfrute de sus iguales. Y que mis hijos, que son normales, y digo normales entre comillas, vean que eso también existe. Que a veces vemos niños que ven a un niño con síndrome de Down porque tiene unos rasgos muy marcados y te preguntan, ¿qué le pasa a ese niño? Que es de Claro, China o cosas así, que yo lo he escuchado. Y dices, ¿cómo no vas a ver un niño? Jo, que hay muchas personas con síndrome de Down en las ciudades. claro, justo también lo que decíamos al principio de todo, de cómo educamos en la diversidad, tanto al profesorado como a los niños, para que ellos mismos tengan esas actitudes y esa mentalidad cuando ven algo diferente, teniendo en cuenta que ellos también tendrán sus propias necesidades, no a lo mejor tan específicas, pero aprenderán de formas diferentes o tendrán unas barreras o tendrán unas fortalezas. Por eso indicaba también la importancia de educar a la diversidad, no tanto el profesorado también, sino a los alumnos. ¿Cómo crees que se puede trabajar eso en el aula con los niños? A lo mejor haciendo dinámicas de alguna forma. Lo que hace falta, bajo mi punto de vista, es normalización y sensibilización. Lo primero en los docentes. Yo a mis alumnos se lo digo desde el primer momento. No me importa tanto que sepáis el concepto, porque eso lo tenéis en Google, sino que os vayáis de aquí con la concepción de que os necesitan. De que os vayáis de aquí con la concepción de que sois el mango de la sartén. Y sin el mango de la sartén no se le puede dar la vuelta a la tortilla. Y es lo que pretendemos, darle la vuelta a la tortilla. Con lo cual, si tú quieres darle la vuelta a la tortilla, sé un buen mango de sartén. Y entonces yo creo que les cala un poquito esa metáfora y aunque a lo mejor no el examen no lo hagan tan bien como yo esperaba y no me respondan bien a que las altas capacidades se dividen en tres tipos, seguramente que sí que se van con la cosa de que no es una necesidad de segunda. Y en este caso, desde las universidades debemos de sensibilizar y normalizar que en el aula va a haber muchísimas necesidades. De ahí nos vamos al aula y los niños deben de ver en el aula necesidades. Lo que no puede ser es este criterio de homogeneización que hay gente que defiende de los listos con los listos y los menos listos con los menos listos. Porque si no, mi hijo se queda atrás, que mi hijo es listo. Hombre, vamos a ver. Yo creo que nos enriquece ver que hay otras cosas. Y lo que necesitamos son recursos para que nadie se quede atrás, pero que el que va para adelante tampoco tenga que frenar. Porque Sí, tendemos a claro. la normalización de conocimientos y de saberes, que tampoco es justo. Sí, que a lo mejor el que se considera listo tiene unas fortalezas y después unas barreras, que justo esas barreras
son las fortalezas de otra persona, que pueden ser las relaciones sociales o actividades manipulativas, y de ello puedes aprender. También lo que decías antes de hacer grupos con diferentes estilos y diferentes ritmos, que una persona pueda destacar en algo que a priori a la sociedad le parece más importante, como las competencias matemáticas, pero que otra persona le pueda ayudar en la capacidad de aprender o de estrategias o cómo se organiza. Entonces, que separarlos de esa forma, evidentemente no es lo más correcto. Y que normalmente una persona con cualquier tipo de necesidad o discapacidad tiene mucho que aportar y que enseñar a las otras personas. Y normalmente te enseñan cosas muy importantes que los maestros y los libros no podemos enseñar. Entonces, esa relación entre personas con necesidades y personas sin necesidades, que al final tienen necesidades, entiéndeme, ¿eh? Personas con necesidades específicas o con un diagnóstico o con una enfermedad, normalmente te aporta muchísimo. Pero ¿a quién no le aporta haber tenido un problema cerca, ya sea tuyo o de alguien al que quieres? Aprendes muchísimo más que si tienes la vida súper fácil. Pues los niños, cuando tienen que compartir en el aula pues problemáticas y dificultades, es cuando realmente aprenden. Si se lo damos todo llano, al final sí, pasan por el sistema educativo de puntillas. Entonces, bueno. Claro. Y también lo que hablabas antes de la formación extrauniversitaria, mirando también un poco hacia el futuro, ¿cómo crees que deberíamos enfocar las carreras, por ejemplo, de magisterio, para que el profesorado se haga realmente preparado para la educación del futuro? No solamente en cuanto a atención a la diversidad, sino para los retos que hablábamos antes. Pues un poco al hilo de lo que decías tú antes, de que tenemos que cambiar la educación de los niños, porque estamos viviendo una sociedad totalmente diferente, con tecnología, etcétera. Con los profesores también y con los maestros debemos cambiar esa forma de enseñar. Porque hace años, cuando se estudiaba, el conocimiento te lo daba el docente, pero es que ahora la información la puedes buscar tú. Entonces, quizás también tenemos que cambiar las metodologías y la forma de enseñar para que el alumnado, en este caso futuros maestros y maestras, salgan preparados para buscar información en fuentes fiables, para formarse y autoformarse, porque ahora mismo te puedes formar muchísimo de manera gratuita a través de las redes sociales y de Internet, y conseguir que sobre todo lo que tengan es la motivación y vocación correcta para ser los mejores docentes para tus hijos. ¿De qué nos sirve llegar allí, soltarles el rollo, aburrirles y que se vayan para casa con la sensación de no haber aprendido nada y que lo único que quieran es memorizarse el PDF que les dejas en el campus virtual para soltarlo en un examen? No nos sirve de nada, porque así nos encontramos luego estudiando las oposiciones y sin acordarnos de quién era Piaget, de quién era Vygotsky, de qué defendía Pavlov, quién era el conductista y quién era el cognitivista, que no me acuerdo, que... Jo, pues... Pero justo en mi caso es lo que comentaba el otro día, que he aprendido más en 2 años de oposición que en 4 años de carrera, en cuanto a la realidad de las aulas, la realidad del currículum, y a la hora de enfocar la propia carrera también creo que es interesante que a lo mejor invertir el cambio de práctica y teoría, porque siempre empezamos por la teoría y una vez creemos que la sabemos, ya vamos al aula, a la práctica. A lo mejor es más interesante empezar realmente por la práctica y una vez sabemos la realidad, empezamos a interiorizar un poco la teoría. Yo por lo menos desde mi visión, cuando terminé la carrera, pues vi que justamente llegué al aula y no sabía realmente, busqué conceptos y herramientas que me habían dado y no encontraba ninguna que me pudiera dar respuesta a lo que allí pasaba, ya sea normal o de atención a la diversidad. Entonces creo que eso, que de alguna forma, si realmente queremos darle más calidad, tenemos que empezar por ahí. Evidentemente, la legislación pues tiene que mejorar y tiene que, lo que hablamos de la ratio, de los recursos personales, es fundamental. Pero si nosotros también, como desde la formación, no mejoramos, se junta todo. Y que no podemos olvidarnos que cuando llegamos a la carrera tenemos entre 18 y 20 años y somos posadolescentes. Nuestra atención está muy poco focalizada, nuestro interés probablemente no está focalizado, estamos ahí porque tenemos que estudiar algo y era lo que más nos gustaba, o incluso donde nos cogieron porque no entrábamos en otro sitio. Entonces, yo creo que los docentes de universidad tienen un papel muy importante. Y esta semana pasada hice un curso de motivación para el aprendizaje para el alumnado y lo decía la profesora que nos daba el curso. Decía, el interés y la motivación no se puede catalogar solo como motivación intrínseca o extrínseca. La que tienes tú dentro porque te motiva el mogollón o la que te doy yo con refuerzo positivo. No, también existe la motivación situacional. Y tú, ubicando al alumno en el aprendizaje, puedes generar ese interés. Y si no generas interés porque la materia no le interesa y la aburre, por lo menos genera el interés porque le estás explicando que va a tener una utilidad para la vida ese aprendizaje, que es importante para lo que se está formando y para lo que va a terminar, y que va a tener un coste.
Y que el coste es el esfuerzo, que el aprendizaje no es gratis. Y a partir de ahí y de tu forma de enseñar y de captar el interés y con un toque de humor y con un poco de energía positiva, puedes captar al alumnado muchísimo mejor que con una clase magistral y un troncho de PDF que se aburren ya solo de ver. Claro. Entonces yo creo que las generaciones nuevas que estamos llegando a la universidad tenemos una labor muy importante, que es intentar hacer ese clic para las sociedades que vienen, que son totalmente diferentes a las que veníamos. Y entrando también ya un poco en la recta final, a nivel personal, ¿tienes pensado publicar o empezar algún nuevo libro o sobre qué temáticas? Estoy en ello, estoy ya con el segundo. Voy a seguir por este hilo porque es mi campo. La atención a la diversidad me apasiona, me parece que es fundamental que estemos preparados para ello y va a ser una segunda parte de este precioso libro y se va a centrar más en la parte práctica, en saber atender desde una perspectiva un poco más metodológica y práctica a través de pues, cambiar un poco la evaluación, cambiar un poco la forma de trabajar en el aula, etcétera. Y todo ello a través de la interpretación de las necesidades desde el primer momento. Entonces, Sí, bueno, no te quiero decir nada más porque si no, luego hay plagio. no hago spoiler, pero sí, el primero tenía este componente más de clasificación, todo más teórico, también dando muchas estrategias, y este será también cómo poner más en la práctica, en el aula, todo lo que se habla en el primero. Eso es, un poco más detallado y más específico con ejemplos claros y con herramientas para varias etapas, etcétera. Vamos a intentar hacer un compendio ahí de material práctico y útil para la gente. De autoedición. De autoedición otra vez, por supuesto. A menos que me venga una gran editorial ofreciéndome mucho dinero. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Y también para terminar, ¿cómo llevas lo de ser a lo mejor ya una persona bastante pública, a lo mejor en las redes, que el material que publicas o las historias tiene un poco también de relevancia? ¿Cómo llevas todo eso? Pues acojona. No te voy a engañar. Lo contaba el otro día en una mesa redonda que hicimos de alfabetización digital. Digo, no pierdo el foco muchas veces porque mi pareja me pone siempre en perspectiva y me dice, ¿tú sabes que todas esas personas que te siguen cabrían en no sé qué estadio de fútbol o son las que vieron a no sé qué cantante en el concierto? Para que te hagas una idea, ¿no? Para que no pierdas... Entonces sale una imagen, pues toda esa gente te seguiría a ti porque tienes no sé cuánto. Y dices, ostras, es que a veces no te das cuenta porque son números. Tú desde tu pantalla del móvil son números. Tú ves ahí 70.000 y dices, no te parece tanto, pero Claro. 70.000 contando uno, Si tú ojo, te las imaginas en un campo de fútbol y tú al medio explicando todo esto, impone más. te haces pipí encima fácilmente. Impone más. Pero bueno, yo siempre me he considerado bastante natural y bastante como soy y no me dejo comprar por esa dinámica de rebaño. De hecho, normalmente tiendo a ser la persona que siempre va en contra, ¿no? Si salen todos los docentes en plan, ¡ay, esto es genial y tal! Yo investigo y digo, no, 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 porque tendemos a no leer, a no informarnos y como fulanito lo compartió, me uno a esta causa y es en plan, jo, qué feo. Entonces soy un poco la oveja negra del rebaño, pero me ha ido bien en este caso, así que sí, estoy contenta. Pero también a veces te hace vulnerable. Esta misma semana estuve contando, pues ayer mismamente, que he tenido 2 semanas bastante malas, que estoy un poco de bajón, bueno, pues que el doctorado se hace cuesta arriba, etcétera, y eso también lo cuento. Que no a todo el mundo le apetece contar sus penas, pero bueno, de vez en cuando hace falta porque la gente se ve reflejada en ti. Y si sí, le claro, muestras que todo es happy flower, pues se van a doctorar mucha claro. gente y se van a pegar una leche. Que muchas veces vemos a gente en Instagram que parece todo muy bonito y genial, pero realmente cuando muestras esa otra parte, incluso te hace avanzar más todavía, porque dicen, ostras, tienen los mismos problemas que nosotros. Claro. Es que a veces parecemos robots. A veces te escriben y les contestas y te ponen, ¡ay, me has contestado! ¡Qué ilusión! Y es en plan, ¿pero por qué no te voy a contestar? Claro, Si soy una justo, persona como tú. claro, justo lo que decías, que de no subirse a la cabeza, de ser la realidad, que al final es una cuenta pues que aporta muchos recursos y lo mismo que has expuesto en el libro, pues tienes interés de ofrecerlo ahí y ha crecido la Total, comunidad. total. Si soy una persona normal, mucha gente me dice, es que eres súper. Digo, no, no, ¿qué va? Súper eres tú, que estás en una clase con 25 niños de 3 años y no te agobias. Yo que voy a ser súper, que yo estoy aquí con posadolescentes que no me dan ninguna guerra y si me molestan los echo de clases y es que tampoco tengo mucho problema Sí, más. sí, Que súper, súper eres tú. Y yo lo digo muchas veces, digo, vosotros sí que sois grandes, que sois los que estáis en el aula. Y os envidio. Yo estoy haciendo otra cosa ahora mismo, pero la oposición pudo conmigo y la tuve que abandonar y me hubiese gustado estar en un aula.
sea, mucho. Ahora he encontrado mi camino aquí, pero ojo. Entonces que la Sí, pero gente no se... es algo a valorar mucho. La gente que es capaz de y que está en las aulas todos los días con los recursos que tienen, intentando mejorar, intentando buscar la mejor forma de aprender, tanto ellos como el alumnado. Por supuesto, y que tener una cuenta de Instagram con X seguidores, los que sean, 10.000, 60.000, 70.000, 100.000, porque hay gente con muchísimos seguidores, no te hace mejor docente ni peor docente. Te hace un Claro. docente diferente, te expones y la gente te conoce. Y igual tienes la posibilidad de sacar un libro y que se venda. Pues genial, pues maravilloso, oye, pero no te hace mejor docente ni peor. Es como la plaza. La plaza no te hace ni mejor docente ni peor. Hay gente con plaza inútil, hay gente sin plaza inútil, hay gente con Instagram inútil y gente sin Instagram inútil. Hay de todo en esta vida porque somos diversidad. Y todos tenemos nuestras necesidades, nuestras características, nuestro ritmo, nuestras cosas. Entonces, bueno, nada, las redes sociales es una herramienta más de aprendizaje, que para mí es brutal. Aprendo mucho y también espero que la gente aprenda de mí. Bueno, Tania, muchas gracias por compartir este reto con nosotros y explicarnos un poco mejor y ayudarnos a entender qué es la diversidad de verdad y darnos un poco de luz en estas metodologías. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. La verdad que hablo mucho y muy rápido, lo siento. Soy un motorín, soy así en la vida, así que... Se nos ha pasado la hora volando, hablando. Sí, eso sí. Y sobre todo lo que me gustaría recalcar es que las personas somos más que una etiqueta, porque si pensamos en cada uno de nosotros, todos nos podríamos poner una. La charlatana, el flipao, el tímido, el ay, es que no confía en sí mismo, el miope. Todos podemos tener una etiqueta y somos más que esa etiqueta. O sea que espero que la gente, esta charla le haya servido para darse cuenta que todos tenemos necesidades y que nos necesitan. Seamos el mango de la sartén más fuerte del mundo para darle la vuelta a la tortilla y que quede en su punto. Muchas gracias, Tania.